Como cada semana lo repito, debemos poner en práctica estos consejos, estos principios que Dios nos da, porque los resultados de verdad que son de muchísima bendición, no nada más para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Y hoy vamos a hablar acerca de la conducta y las decisiones, ¿ok? Entonces comenzamos con el versículo número 2 que dice: el que anda por el camino recto le teme al Señor. El que anda por el camino del mal lo desprecia. ¿Esto qué significa? Que aquí vemos un contraste claro entre el temor reverente al Señor y un desprecio activo hacia Dios. Es decir, el que camina en rectitud lo hace porque teme al Señor, porque es reverente a Dios, no solo porque es correcto. Y por otra parte, el impío no solo desobedece a Dios, sino que lo desprecia abiertamente al rechazar su voluntad, al rechazar su autoridad. Entonces, la conducta de una persona refleja su actitud a Dios. Podemos ver a las personas, si son rectas, de alguna manera tienen un temor hacia el Señor. Y el andar recto revela un temor piadoso, mientras que la perversión moral revela un desprecio por la autoridad divina. Amén. Ahora, ¿cuáles son los principios que están detrás de este proverbio? En primer lugar, vemos que nuestra conducta muestra nuestro corazón, porque no basta con decir, ay, creo en Jesús, creo en Dios, yo amo a Dios, sigo a Dios, cuando nuestro andar muestra que que no le tememos con reverencia. También vemos que el temor del Señor guía a la rectitud, nos lleva hacia lo que es correcto, hacia lo que es justo. Y el temor reverente produce obediencia, humildad y sumisión. Y el último principio que vemos aquí es el desprecio a Dios se ve en los caminos torcidos. Entonces, la gente que realmente no tiene temor de Dios es porque lo desprecia, porque no lo toma en cuenta, porque no cree que sea importante. Dice en la explicación de mi estudio que no siempre es abierto o verbal una persona que desprecia al Señor. Puede manifestarse simplemente en desobediencia persistente, ¿ok? Sabe que es incorrecto y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Cree que no hay consecuencias y eso significa que no teme al Señor, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto de manera práctica en nuestra vida personal? En primer lugar, tenemos que hacernos un examen de conciencia. De hecho, en uno de los salmos, David dice que él examina su corazón todas las noches y le pide al Señor que le examine el corazón. Y hay que ponernos a pensar si nuestras decisiones reflejan realmente un temor a Dios o somos una autonomía rebelde, quizá. Eso, cuando lo meditemos, el Señor nos lo hará saber. Por ejemplo, en el matrimonio, el esposo, como cabeza, debe caminar en rectitud para poder liderar con integridad y con humildad. Por otra parte, la esposa se debe someter con gozo, no porque el hombre se lo merezca, no porque su esposo sea bueno, sino porque teme a Dios y reconoce el diseño del Señor para el orden en el hogar. En cuanto a la familia, tenemos que enseñar a los hijos que el temor de Dios no es un miedo servil, ni un miedo a que los vaya a mandar al infierno, sino que es un temor reverente que lleva a hacer lo correcto, aunque nadie los esté mirando. En la iglesia, por ejemplo, en las congregaciones, podemos ver que los caminos torcidos realmente corrompen a la congregación y la rectitud y la integridad van a dar un testimonio a toda la congregación. Entonces hay que tener esto en cuenta, andar con temor, andar en rectitud y no despreciar al Señor. Amén. Siguiente versículo, vamos con el versículo número 12. Dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ah, hay muchas personas que actúan según su propia lógica o según su propia moral o sus estándares morales, creyendo que van bien, pero al final descubren que siguen un camino que no cuenta con Dios, que no sigue a Dios, que no toma en cuenta su voluntad. Y esa decisión tarde o temprano se vuelve destructiva.
Aunque al principio haya parecido correcta. Eh, hay personas que comentan, estudiosos que comentan, que nuestro juicio humano es falible y no equivale al juicio de Dios. Recordamos que los pensamientos del Señor son muy diferentes a nuestros pensamientos. Y a veces lo que parece una buena elección, una buena idea, puede resultar con graves consecuencias si ignoramos la verdad revelada por Dios, ya sea por orgullo o por ignorancia. Entonces, eh, ¿cuál es la aplicación práctica que podemos darle a este principio? En primer lugar, no debemos confiar solo en nuestra intuición, solo en nuestra inteligencia, en nuestros propios conocimientos, sino que tenemos que examinar las decisiones a la luz de la Biblia. Debemos orar y pedirle el consejo a las personas que son maduras en la fe, necesitamos consejería de las personas sabias también. También necesitamos ser humildes en la forma de pensar, porque aún las buenas ideas deben pasar por la prueba divina y por la comunidad piadosa. Y también debemos reconocer que el sentido común humano es limitado, no lo sabemos todo, no somos omnisapientes, solamente Dios lo sabe. Y lo que nos parece correcto puede depender de nuestro corazón, puede depender de nuestra cultura, pero no de la verdad objetiva de Dios. Y entonces nosotros debemos colar absolutamente todo por la palabra del Señor. Y el Señor nos va a dar discernimiento porque Él nunca va a dejar a una persona que realmente quiera saber cuál es su voluntad. Él no la va a dejar así a libre albedrío, a que adivine a ver cuál es su voluntad. El Señor nos va a hablar claramente. Y eso requiere de una actitud humilde. Pero si lo hacemos, el Señor nos va a hablar. Amén. Por ejemplo, en Proverbios 3, 5, 6, recuerdan, en nuestros primeros estudios decía el proverbio, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Él va a dirigir tus pasos. Amén. Ahora vamos a continuar con el versículo número 14, que dice así, de sus caminos, o más bien, vamos a leerlo de aquí. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. Y este proverbio hace una comparación entre dos tipos de personas y sus resultados personales. Dice primero aquí que la gente tonta es feliz con su mala conducta. Es decir, que el necio de corazón es una persona que sigue sus propios deseos, sigue sus propias pasiones, sus propias opiniones e ignora la corrección o la sabiduría divina. Y este necio se cansa, se frustra, se llena de vacío como resultado directo, obviamente, de su propio estilo de vida. Y aunque parezca libre o autosuficiente, va a terminar insatisfecho, agotado o incluso hasta amargado, obviamente por las consecuencias de sus propias decisiones. Por otra parte, dice este proverbio, la gente buena es feliz con sus buenas acciones. Esto quiere decir que un hombre justo, un hombre de bien, va a encontrar satisfacción en el camino que ha elegido y que vivir conforme a la sabiduría y a la voluntad de Dios realmente trae una plenitud, una satisfacción realmente que son una bendición para nuestra vida. La vida de esta persona justa puede no ser perfecta ni fácil, pero cuando la conciencia está limpia, cuando viven con integridad y comunión con Dios, eso da paz y da satisfacción. Amén. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas para este proverbio? En primer lugar, las elecciones afectan el corazón, ¿ok? Porque cada estilo de vida va a dejar una huella emocional dentro de nosotros y también una huella espiritual, ya sea buena o ya sea mala. También el pecado nos promete, pero no satisface a la larga. El pecado quizá nos prometa placer, satisfacción por un momento, pero a la larga va a terminar en muerte. Y el camino de una persona que es necia, quizás te podría parecer divertido, pero siempre llevará a la frustración y al sufrimiento. Y por último, la fidelidad produce paz. Cuando somos fieles de verdad,
tenemos paz, cuando tenemos una conciencia tranquila y podemos acostarnos tranquilamente, eso no se compara con nada. Y una persona justa no depende de las circunstancias, sino de la rectitud del camino. Quizá sean las cosas muy difíciles, pero si estamos haciendo lo correcto, tengan la seguridad que Dios va a bendecir eso y nos va a proteger y nos va a dar paz. Vamos a poder vivir tranquilamente. Amén. Continuamos con el versículo 29. Dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. A mí me encanta cuando los proverbios comparan a las personas sabias con las personas tontas y de verdad que entran a mi corazón y cada vez que me expongo a una situación digo, a ver, Lucía, ¿quieres ser tonta o quieres ser sabia? A ver, compórtate como gente sabia. Y eso de alguna manera me detiene para hacer lo que no es correcto. Entonces, eh, ¿qué podemos aprender de esto? Que el sabio es una persona que controla su temperamento, que no reacciona impulsivamente cuando se enoja, sino que demuestra madurez, sabiduría y sobre todo dominio propio. Sabemos que la paciencia no es debilidad, sino es una señal de fuerza interior y entendimiento espiritual. El sabio considera las consecuencias antes de actuar y no se deja arrastrar por sus emociones. Yo sé que esto es bien difícil de hacer, pero para esto necesitamos práctica y práctica. Y yo creo que el Señor nos ayuda porque si no somos buenos en esto, Dios nos va a ir poniendo situaciones donde tengamos que mostrar paciencia y mostrar paciencia y mostrar hasta que un día ya no nos afecte y digamos, oh, ya, esto ya lo tengo dominado. Así que la tranquilidad y la paciencia son marcas de una persona sabia y yo también diría que madura. Por otra parte, una persona tonta es una persona impulsiva, iracunda o acelerada y pone en alto su insensatez. O sea, una persona que no se sabe controlar demuestra su insensatez, demuestra su necedad. Y su comportamiento lo único que revela es una inmadurez emocional y una inmadurez espiritual. Lo peor de todo es que muchas veces esto va a dañar a otros, porque obviamente cuando uno es impulsivo, pues dice lo primero que le sale y no se da cuenta que realmente sus palabras lastiman a otras personas. Así que esta actitud de apresuramiento, de impulsividad, va a llevar a conflictos, a errores y más tarde a remordimientos, porque no podemos quitar las palabras que hemos dicho. Y cuando lastimamos y vemos el daño que hemos causado, eso nos va a causar más daño a nosotros por ver cómo dejamos a la otra persona. Entonces, hay que saber dominar nuestro enojo. ¿Cómo podemos aplicar esto diariamente? Hay que recordar que la paciencia es sabiduría y debemos responder con calma, no con furia. Me pasa algo y controlo, tengo que hacer una pausa antes de reaccionar, quizá necesito respirar, controlarme, porque la impulsividad revela necedad. Y ese pensamiento de verdad que a mí me ha ayudado muchísimo. No quiero ser necia, no quiero ser tonta, mejor me callo y me controlo. Y recuerden que el dominio propio es una característica que glorifica a nuestro Señor, que de hecho es un fruto del Espíritu. Entonces, es algo, es una marca que llevamos del Señor. Si creemos de verdad en el Señor, si estamos dejando que Él nos transforme, cuando nos controlamos, especialmente cuando estamos en situaciones que nos hacen enojarnos, ahí estamos glorificando al Señor con esta actitud, ¿ok? De hecho, Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, tardo para enojarse. Amén. Eclesiastés 7:9 dice, el enojo reposa en el seno de los necios. Y Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el valiente o que el fuerte. ¿Ok? Amén. Y me parece que este es el último versículo que vamos a ver ahora. Dice 17, el que fácilmente se enoja comete locuras. El hombre perverso es aborrecido. Y encontré esta imagen, que realmente la persona que se enoja hace tonterías, maquina planes y hace locuras,
Y al final, por sus planes malvados, por sus acciones malas, la gente no va a querer estar con él. Realmente va a ser una persona que va a ser aborrecida. Entonces, una persona que se enoja fácilmente, una persona que es iracunda, pierde el control de sus acciones. Es como si se bloqueara la mente, no pueden pensar, no, simplemente actúan por el sentimiento. Y esta actitud lo va a llevar a tomar decisiones impulsivas, ofensivas y destructivas que va a lamentar tarde o temprano. Estas locuras pueden ser desde palabras hirientes hasta acciones violentas, pueden ser acciones imprudentes y hasta irresponsables. No, no sabemos hasta qué grado podemos tener una consecuencia por actuar de esta manera, porque la ira descontrolada conduce al pecado. Esto nos lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Y ahora, estos hombres que cometen necedades y locuras van a ser aborrecidos. Y aquí, cuando dice aquí hombre perverso, se refiere a quien vive con malas intenciones, porque se la pasa manipulando o hiriendo a otros, sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Y con el tiempo, las personas así pierden el respeto y el cariño de quienes los rodean. Como dije antes, nadie va a querer estar con una persona que hiere, que lastima, que es impulsiva. Yo no sé cómo va a reaccionar, mejor tengo cuidado, no quiero estar con esa persona y suelen acabar solos o rechazados. Y esto es muy triste porque no fuimos creados para estar solos, no fuimos creados para vivir en soledad. Entonces tenemos que aprender a sobrellevarnos unos a otros. El carácter violento o engañoso no solo afecta a otros, también destruye la reputación del que lo practica, ¿ok? Entonces, la gente va a saber cómo somos y no van a querer estar con nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto de manera práctica? En primer lugar, hay que recordar que la ira precipitada va a llevar al desastre. Y cuando estemos en situaciones así, en México, yo me acuerdo cuando era chiquita, teníamos anuncios en la televisión de padres que se desesperaban con sus hijos y decían, espera, cuenta hasta 10 y ayudaba. Y entonces decía el papá, antes de pegarle al hijo, decía, uno, dos, tres. Ya que estaba contando hasta 10, respirar y hacer una pausa de verdad ayuda. En ese momento podemos orar, Padre, Padre, ayúdame por favor, que estoy a punto de explotar, dame las palabras, dame dominio propio. Y eso es responder con sabiduría. También las personas que son manipuladoras o malintencionadas van a alejar a otros. Así que nosotros debemos examinar nuestras propias intenciones y actuar con integridad. Yo qué es lo que quiero, qué es lo que espero de esta persona. Entonces, realmente tengo que actuar de manera justa. Y por último, eh, recuerden que el dominio propio es clave, es la llave de es lo principal de este proverbio. Debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos llene de templanza, que nos llene de dominio propio. Es algo que no lo podemos hacer con nuestra propia naturaleza, no nos va a salir de nuestra carne, es algo que tenemos que desarrollar. Le pedimos al Señor que ese fruto, que esa semilla que Él ha depositado dentro de nosotros, dé fruto. ¿Cómo va a dar fruto? Cuando la regamos con el agua de la palabra, cuando la practicamos, cuando de verdad tenemos temor del Señor y queremos agradarlo y hacer su voluntad. Amén.